Historia con Alfonso Gómez Rossi. Al doctor Gómez Rossi, muchas gracias, mi querido Fofi, por esperarnos un día muy cargado de información y de denuncias para que hoy sí, ya nos dediquemos como cada lunes a dar esta revisión histórica. Esta vez nos vamos a la Italia del siglo XV, cuando Girolamo Savonarola, este clérigo, pues bueno, entre otras cosas, organizó la famosa Hoguera de las Vanidades. Querido amigo, un acto que pues debió ser muy popular, pero que no terminó muy bien para Girolamo, un personaje muy distinguido y que hoy nos merece esta revisión. Buenos días, mi querido Fofi. Hola, buenos días. De hecho, en un día como hoy, pero en 1498, es quemado, ahorcado y posteriormente quemado en la hoguera, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué va a tener un fin tan feo, no? Resulta que va a ser importante en la historia porque es el representante de un gobierno populista justo antes de que comience la historia moderna, ¿no? Ahora, ¿por qué decimos que es el jefe de un gobierno populista? Bueno, pues resulta que en la Italia del siglo XV había una serie no era un país unificado, sino que había una serie de repúblicas, ducados y de países que tenían diferentes gobiernos dentro de la península itálica. Y lo que va a caracterizar a la Italia del siglo XV es que va a haber una crisis de valores, pero también una gran prosperidad económica. Esta prosperidad económica se va a dar particularmente a partir de las cruzadas. Gracias a que las cruzadas entran a lo que ahora es Medio Oriente, empieza a desarrollarse un sistema económico en Europa que permite que se acumule la riqueza y que esto haga que cambie la mentalidad de Europa. Ahora bien, en la ciudad de Florencia, que era la capital de la República de Toscana, gobernaba una familia de banqueros que se apellidaban los Medici. Los Medici van a ser muy importantes en la historia del Renacimiento porque ellos van a ser patrones de grandes artistas como Botticelli, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, y lo que ellos van a hacer más bien, es que no solamente van a acumular el capital por ser banqueros y por ser prestamistas, sino que ellos deciden que quieren también ser patronos o mecenas de los artistas. Ahora, lo interesante es que en Florencia empieza una revolución intelectual que de alguna manera va a minar el poder de la Iglesia Católica. Porque lo que se va a empezar a hacer en Florencia es crear un tipo de arte que se sale de los cánones del arte religioso de la Edad Media y se empiezan a representar figuras paganas como la Venus cuando está saliendo del mar en Chipre, y lo pinta Botticelli. Ahora bien, Savonarola, Girolamo, que es Jerónimo Savonarola, no va a nacer en Florencia, sino que él va a nacer en el Ducado de Ferrara. Su padre, su abuelo y su bisabuelo fueron médicos, y su abuelo fue un señor bastante conocido dentro de la corte de Ferrara. Lo que él va a buscar es que su familia tenga cierta prosperidad, cosa que va a lograr el padre de Jerónimo Savonarola. Por parte de su madre desciende de una familia de nobles, y lo que el papá va a hacer es que va a tener 7 hijos, y de esos 7 hijos, Jerónimo va a ser el tercero. Ahora bien, la idea de Jerónimo, del papá y del abuelo de Jerónimo, es que fuera médico y va a empezar a estudiar medicina en Ferrara, pero a los 22 años tiene una crisis espiritual y lo que él decide hacer es entrar al seminario con los frailes dominicos. Esto va a ser importante. Uno de los motivos por los que entra al seminario va a ser justamente porque siente las presiones de la carne, ¿no? La tentación de la carne. Y lo que vamos a empezar a vislumbrar con su personalidad es que es una persona ascética. Para él, la llegada a Dios o la llegada al cielo es a partir de la mortificación de los sentidos. ¿Esto qué significa? Que realmente ve al cuerpo como un problema que atrapa al alma, y si no se limita a lo que se hace con el cuerpo, entonces el alma se va a perder. Va a estar con los dominicos en Bolonia y posteriormente va a ser trasladado al convento de San Marcos en Florencia. Los dominicos desde la época de Santo Domingo tenían un lema. La idea era que Santo Domingo decía que si se ponía toda la paja junta, esta se echaba a perder. Entonces, en cuanto podían, los dominicos los sacaban del seminario y los mandaban a diferentes puntos para que evangelizaran. Y la idea de los dominicos era que se podía llegar al conocimiento de Dios a partir del conocimiento académico.
Pero en esa época había dos tipos de pensamiento, uno era el platónico y el otro era el tomista. El platónico era con San Agustín, el tomista era con, el aristotélico era con Santo Tomás. Entonces, vamos a ver que Savonarola llega a la ciudad de Florencia y llega al convento de San Marcos y va a estar ahí durante 2 años, pero no va a tener muchos seguidores. De hecho, decía que sus misas eran bastante aburridas y solo atraían a los tontos y a las viejitas. Lo van a mandar posteriormente a Lombardía y ahí va a ser donde va a empezar a convertirse en un predicador famoso. Tan famoso que un aristócrata de Florencia, Pícola de la Mirandola, pide a Lorenzo de Medici que traigan otra vez a Savonarola a Florencia y que se convierta en el confesor de Lorenzo de Medici. Cuando regresa, después de esa experiencia de 2 años en Lombardía, donde estuvo evangelizando, de repente va a empezar a traer una cantidad tremenda de personas. Se dice que en sus misas llegaban de 10,000 a 15,000 personas, que en una ciudad como Florencia, pues era un gran porcentaje de la población. ¿Y qué es lo que él va a hacer? Él se va a enfocar mucho en el Apocalipsis de San Juan y va a empezar a platicar cómo ya se estaba llegando al final de los tiempos, cómo las acciones de los pecadores en Florencia iban a propiciar la llegada del anticristo y que uno de los problemas más grandes que tenía la religión católica era el papado. De hecho, va a decir de Inocencio VIII, el papa que le toca en ese momento, que era la misma reencarnación del demonio, y posteriormente le toca el peor papa de la historia, que era Alejandro VI, conocido secularmente como Rodrigo Borgia o Rodrigo Borja, y va a tener una serie de conflictos con ellos. Ahora bien, él lo que va a hacer es que va a decir en misas que él tiene el don de profecía, y en sus profecías lo que él dice es que pronto Italia iba a ser, la península itálica, porque no existe como país, iba a ser conquistada por un rey como Ciro del Antiguo Testamento, y resulta que en ese momento Carlos VIII de Francia invade Milán para apoyar a una facción en una guerra civil, y la idea de Carlos VIII es no quedarse solo en Milán, sino bajar por la península itálica hasta llegar a Nápoles y conquistar el reino de Nápoles, porque decía que él tenía derechos sobre ello. La llegada de Carlos VIII, junto con las profecías que había dicho Savonarola que tenía, hicieron que la gente de Florencia viera la llegada de Carlos VIII como el comienzo de las profecías de Savonarola. Se asumía que ya pronto se iba a acabar la historia y que pronto iba a llegar el anticristo. Y entonces, a partir de esto, lo que Savonarola va a empezar a hacer es sabotear el gobierno de los Medici, hasta que en 1494 logra expulsarlos cuando los franceses llegan a la ciudad de Florencia. Y entonces lo que va a instituir es una república de la virtud. Ahora bien, esta república fue positiva en un sentido. Abrió la democracia para la población de Florencia, pero al mismo tiempo también lo que hizo fue instituir el reino de Cristo sobre la ciudad de Florencia. ¿Y esto qué significaba? Bueno, pues que de ahora en adelante la gente tenía que vivir de manera virtuosa para poder existir dentro de la ciudad. Si una persona blasfemaba, se le perforaba un hoyo dentro de la lengua para que no dijera más blasfemias, y se empezaron a hacer lo que se conocen como las hogueras de las vanidades. La más conocida, se va a dar un 7 de febrero de 1497. Y estas no las crea Savonarola, las instituye Bernardino de Siena, 100 años antes, pero lo que va a hacer aquí es que les va a decir, todo lo que ustedes están haciendo los está llevando al pecado, ¿no? Entonces lo que tenemos que destruir son los instrumentos que les están propiciando el pecado. Y en esta gran hoguera que hace un martes de carnaval, se va a quemar pinturas, se va a quemar maquillaje, se va a quemar vestuarios, máscaras, porque lo que les decía era que su salvación dependía de que se alejara de todas aquellas cosas que propiciaran el pecado, ¿no? Se pelea incluso con el Papa, que ese mismo año, en mayo, excomulga a Savonarola, porque dice que está yendo en contra de los mensajes de la Iglesia. Empieza la decadencia de Savonarola en 1498, cuando se ve que sus profecías no se están cumpliendo. De hecho, empieza a haber una serie de problemas con el gobierno virtuoso de Savonarola, ¿no? Porque aquí les está diciendo, oigan, ya se va a acabar el mundo y tienen que comportarse de cierta manera, pero están diciendo, ya llevas 4 años gobernándonos con lo mismo y no se acaba el mundo y no se han cumplido muchas de las profecías que tú has dicho. Los franciscanos, que siempre han sido amigos y enemigos de los dominicos, dijeron que Savonarola no sabían si realmente tenía un mensaje de Dios o no, y lo retaron a que caminara sobre carbones ardientes, ¿no? Para demostrar que Dios estaba de su lado. Savonarola
o no supo o no quiso, pero uno de sus amigos se ofreció a hacerlo por él. Y llegaron al lugar, pero nunca caminaron sobre los carbones ardientes. Fueron dejando que pasaran las horas, cayó un aguacero y no se hizo nada. Y esto debilitó entonces la figura de Savonarola, que va a ser apresado y se le va a hacer un juicio en 48 horas y en un día como hoy es quemado. Ahora bien, él es importante por muchos motivos. Uno, la primera es la idea de que puede formar una república de la virtud basada en la negación de los placeres. Para él, los placeres son lo negativo. Dos, la idea de que el mundo en el que él estaba viviendo estaba en crisis a partir de ideas extrañas que estaban surgiendo a partir del humanismo. Lo que él buscaba era regresar a un momento ideal de la iglesia, idóneo, en donde el cristianismo domina todo y por lo tanto se tiene que eliminar, ¿no? Otra cosa que él va a instituir también es esta idea de que se puede gobernar a partir del uso de milagros, porque él afirmaba que podía hacer milagros y el hecho de que no caminara sobre los carbones para mucha gente significó que en realidad no estaba siendo la ciudad gobernada por Dios, ¿no? Y lo que vamos a encontrar también es que es una persona que era muy persuasiva, ¿no? Y va a controlar mucho a la gente a partir del uso del Apocalipsis, ¿no? Estos textos que nos hablan de los fines de los tiempos y de cómo la gente está pecando en este momento y tiene que ser controlada. Irónicamente, los dominicos afirman que para poder tener la libertad, tiene uno que dar la libertad. Pero Savonarola negaba esa libertad a los ciudadanos de Florencia, afirmando que esa libertad los llevaba a condenarse. Y lo que va a ser muy interesante es que a la fecha sigue siendo una persona controvertida. Para las personas liberales, Savonarola es un buen ejemplo de la tiranía de la religión cristiana, ¿no? Pero para los protestantes o los cristianos de origen protestante va a ser visto como el antecedente de Martín Lutero, ¿no? Como este fraile reformador que no pudo llegar a instituir una república de la virtud, pero que serviría como un ejemplo para Martín Lutero y los reformistas posteriores, sobre todo por sus ataques al papado, ¿no? Entonces la figura es controvertida porque para unos es muy bueno y para otros es muy malo. El Papa Pío VII, el enemigo de Napoleón cuando murió, dijo que cuando llegara al cielo quería saber dos cosas: el misterio de la Inmaculada Concepción, y lo segundo era saber cómo funcionaba la mente de Savonarola, porque a la fecha se le ve como bueno o malo, ¿no? Nunca hay estas medias tintas, siempre se le ve como alguien que rompe los moldes y que es malo o bueno. La iglesia lo reconoce como un hombre que no rompió con la iglesia católica, aunque sí rompió con el papado, ¿no? Y los protestantes lo ven como este héroe de los reformadores que vendrían posteriormente, que liberarían al mundo del mundo católico. ¿Qué se iba a imaginar Girolamo que a final de cuentas su imagen iba a ser más custodiada y sobre todo respetada por la iglesia protestante, mi querido Alfonso Gómez Rossi? Y cómo estos ejemplos de imponer virtudes, ¿no? Terminas quemado en la hoguera. Como así querías Exacto. quemar todas estas vanidades de las que entonces el mundo del siglo XV, la Italia del siglo XV gozaba, especialmente la República Toscana, tan rica, Sí. tan llena de arte, tan llena de dinero especialmente, pues todas esas vanidades que entonces se criticaban, amigo mío. Mira, me vino ahorita el ejemplo de aquellos que pregonan una república del amor. A ver si no terminan en una hoguera, amigo mío, porque al Es final de... complicado, ¿no? Sí, Sí, porque porque... al final de cuentas tus adelante. contradicciones van a salir a flote. Exacto, sí. Y es muy contemporáneo esto, ¿no? Sigue Sí. ocurriendo ahorita que el mundo cristiano está diciendo que vivimos en el Apocalipsis o en Sodoma y que necesita ser reformado y quieren imponer sus leyes sobre los cuerpos de la mayoría, ¿no? Y la realidad es que, pues, no funciona exactamente así, ¿no? O sea, la sociedad es compleja y tenemos que aprender a vivir, pero los grupos cristianos, sobre todo, tienen la idea de que hay que imponer un código moral de conducta para que las cosas vayan bien, ¿no? Códigos de conducta, códigos morales que regularmente, mi querido Alfonso Gómez Rossi, terminan en discriminación y en actos violentos. Exactamente, Fofi, sí. amigo mío, muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros. ¿Dónde te encontramos? En Twitter, @Fofi5. Y ahí te buscamos. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias. Y hacemos, bueno, no, ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Contigo Puebla. En www.contigopuebla.mx, en nuestro portal informativo, encuentras más información. Muchísimas gracias por habernos acompañado en YouTube, en Facebook y en Twitter. Está la emisión en vivo de este programa y cada mediodía
en STV Atlisco, en el canal 85 de Teleweb. Muchas gracias por recibirnos. Hasta mañana. Gracias a Gustavo Barrientos en la producción. Soy Luis Fernando Soto. Un abrazo y buen provecho. Contigo Puebla. Una revista para formar criterios.